Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lávame, Señor, con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Lávame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Oramos por los que han partido a la casa del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Que todos nuestros familiares, amigos y benefactores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos ustedes, una vez más. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan tenido la oportunidad de poder compartir en familia. Iniciamos una nueva semana, hoy es lunes, y el viernes pasado tuve la oportunidad de compartir con ustedes una catequesis introductoria sobre los sacramentos. Hoy vamos a empezar con cada uno de ellos, vamos a empezar con el sacramento del bautismo. Estas catequesis que yo doy, que suelen ser simplemente de media hora, yo estoy plenamente convencido de que tendría que demorar muchas catequesis con cada uno de los sacramentos, porque hay mucha tela de donde cortar, hay muchas cosas para poder aprender a través de ellos. De tal manera que lo que voy a hacer con cada uno de los sacramentos es sencillamente un abrebocas, para que nosotros podamos conocer de ellos algunas cosas esenciales, para que aprendamos a valorar nuestros sacramentos, los sacramentos que hemos recibido hasta el momento, y para que entendamos, como les dije el viernes pasado, que ellos son instrumentos a través de los cuales Dios quiere comunicar su gracia.
No voy a tratar los sacramentos desde la teología, porque, vuelvo y le repito, tendría que extenderme muchísimo, tendría que tocar muchos aspectos, y no quiero perderme para que esta catequesis no sea una experiencia catedrática, no sea una cátedra como en un salón de clases, sino que sea una experiencia de carácter eminentemente espiritual. Eso, para que entendamos espiritualmente el significado del hecho de ser bautizados, de ser confirmados, de ser casados, de recibir la Eucaristía, de confesarnos, etcétera, etcétera. Para poder entender el bautismo, para poder descubrir exactamente qué significa el sacramento del bautismo, es indispensable, absolutamente necesario tener que recurrir a un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el que Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo es un fariseo, es un hombre instruido, es un hombre de letras, es un magistrado judío, dice la Sagrada Escritura. Era un hombre que secretamente admiraba a Jesús y le gustaba las enseñanzas de Jesús. De alguna manera podríamos decir que Nicodemo es de esos hombres que son como discípulos a escondidas de Jesús, de pronto porque temía la censura de los otros fariseos, de sus compañeros, de sus colegas, de sus amigos. Pero era un hombre que era un buscador de la verdad. Y por eso dice la Sagrada Escritura que una vez Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús. Ese buscarlo de noche ya implica de alguna manera que era una especie de discípulo secreto de Jesús. Dice el texto de San Juan: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le responde: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres que te haya dicho que tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero empezar compartiéndoles una experiencia que tuve en una de las parroquias en las que he trabajado en la Arquidiócesis de Barranquilla hace unos pocos años atrás. En una oportunidad se acerca una mujer y me dice: padre, yo necesito bautizar a mi hijo. ¿Qué requisitos debo tener? Le pregunté qué edad tiene su hijo. Me dice: tiene 22 años. Le dije: bueno, lo primero que necesitaría es que su hijo venga él mismo a solicitar el sacramento del bautismo, porque no estamos frente a un niño, que en esos casos son los papás los que solicitan el sacramento por ellos, en nombre de ellos. Él es un hombre hecho y derecho y tiene que hacer la solicitud por su propia intención y por su propia decisión. Bueno, y si yo le digo a él que venga, ¿qué necesita tener? Por lo menos para avisarle. Entonces dígale a su hijo que necesita un proceso de preparación que se llama catecumenado. ¿Y eso qué es? Le dije: eso es para que su hijo comprenda exactamente qué es lo que va a recibir. ¿Y eso cuánto dura?, me pregunta. Le dije: normalmente el proceso catecumenal dura 3 años. Y la respuesta de ella, como condorito casi me hace de espaldas, es: 3 años para echarle agua en la cabeza.
Cuando yo la oí así, le dije, no, me dije a mí mismo, realmente la primera persona que necesitaría el proceso catecumenal es esta señora, porque ella no tiene ni idea de lo que significa el sacramento del bautismo y ha hablado desde el desconocimiento, desde la ignorancia. La expresión de ella fue eso: 3 años para echarle agua en la cabeza. Yo pensé para mis adentros, si les parece que es una cosa tan sencilla y tan insignificante, pues entonces lo pensé, no se lo dije, para no parecer grosero con ella. Pensé, pues si le parece que la cosa es tan sencilla, pues simplemente que se la eche ella misma, porque tiene que buscar a la iglesia para que le moje la cabeza a su hijo. Dicho esto, vale la pena ponernos a pensar un poquitico en ese diálogo que entabló Jesús con Nicodemo. Cuando él se le acerca con un corazón muy dispuesto y abierto para conocer la verdad y escuchar las enseñanzas de Jesús, donde Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nazca de lo alto no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo, obviamente, hasta ese instante nunca había oído esa expresión de nacer de lo alto o nacer de nuevo. De hecho, no es una expresión que se pueda entender fuera del contexto de la vida cristiana, que se pueda entender fuera del contexto de la fe. Y lo digo porque nosotros el único nacimiento que conocemos es el nacimiento biológico, ese que usted y yo celebramos o que nos celebra cada vez que cumplimos años, en esa fiesta que se ha constituido para muchas personas en la gratitud por la vida, el día de nuestro cumpleaños. Ese es el nacimiento que nosotros conocemos, el nacimiento biológico, el nacimiento físico. Pero Jesús habla aquí de un nuevo nacimiento. Él dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y hace esta aseveración: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Lo que nace de la carne es carne, es esa experiencia de transmisión de vida biológica que nuestros padres nos han dado a nosotros y que muchos de ustedes, muchísimos de ustedes han dado a sus hijos a través del momento en que, por un acto de amor por su cónyuge, ustedes engendraron a quienes hoy son sus hijos, le dieron carne a la carne, nacieron de la carne, hubo un nacimiento biológico, hubo un nacimiento carnal. Jesús dice, sin embargo, lo que nace del espíritu, el que nace del espíritu es espíritu. Y ahí se está colocando ya como en dos especies de plano, de tal manera que para poder entender muchas cosas, muchísimas cosas que nos plantea a nosotros Jesús en sus enseñanzas, nosotros tendríamos que tener ese nacimiento espiritual. Yo recuerdo hace tal vez 10, 15 años atrás, siendo párroco en el suroccidente de la ciudad, una chica se me acercó una noche y me dijo, a mí me gusta siempre venir a su celebración eucarística, me han dicho que usted habla con mucha claridad, pero déjeme decirle una cosa, yo tengo que confesarle con mucha tristeza que yo, por más que intento entenderle a usted, yo no entiendo absolutamente nada. Hablando con ella, indagando un poquitico su historia y su vida, me di cuenta que la dificultad que ella tenía realmente para poder entender cosas espirituales y lenguajes espirituales era que le faltaba el nacimiento en el espíritu, que no lo tenía. Es decir, ella entendía las cosas elementales de la vida, las cosas de la biología, el comer, el dormir, algo de matemáticas, saber leer, escribir, etc. Es decir, tenía el conocimiento que nos proporciona a nosotros el colegio, la universidad, los libros. Pero le faltaba el otro conocimiento, que es el que produce el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, Jesús, después de resucitar, se le aparece a sus discípulos y les dice, capítulo 28 de San Mateo, dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De tal modo que cuando nosotros hablamos del bautismo,
Estamos hablando de un mandato de Jesús, de algo que Jesús ha instituido y de algo que Jesús quiere que todos aquellos que nos constituimos en sus discípulos lo podamos tener. A Jesús le interesa transmitirnos a nosotros su vida de gracia. Necesita transmitirnos a nosotros su santidad. No quiere solamente transmitirnos sus enseñanzas. No quiere que solamente nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, sino que quiere darnos su propia vida. Y que nos dé su propia vida implica que nosotros aceptemos ser bautizados en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ese bautismo que creo todos los que me están escuchando en este momento, supongo que sí, nosotros recibimos, y que lo recibimos la mayoría, la inmensa mayoría, lo recibimos cuando estábamos muy pequeños, cuando estábamos de brazos. En el registro fotográfico que quedó de mi bautismo, ahí aparece que yo tenía más o menos 1 año cuando fui bautizado. Obviamente lo sé porque hay un registro fotográfico con mi mamá cargándome, mi madrina al lado, pero no son cosas que nosotros recordemos. La mayoría de nosotros no recuerda, ni siquiera fue consciente del bautismo. Y no fue consciente del bautismo porque el día en que nosotros fuimos bautizados, primero, el bautismo lo pidieron nuestros padres. Fue por la fe de nuestros padres que nosotros fuimos constituidos hijos de Dios. Así como los judíos, oigan bien, a los varones nacidos de su familia, los circuncidan para que empiecen a formar parte del pueblo elegido de Dios. Así como los musulmanes también circuncidan a sus hijos como un rito de pertenencia a su fe, nosotros bautizamos a los hijos nuestros como una participación de la vida de la iglesia, como una participación de la condición de hijos de Dios. De seguro usted ha escuchado, bien porque tenga entre la familia algunos parientes que sean protestantes, evangélicos, o porque alguien en la calle se lo ha dicho, que sea protestante. ¿Ustedes por qué los católicos bautizan niños? Sí, deberían esperar a que crecieran para que ellos elijan. Es que los niños no tienen nada que arrepentirse. Yo quiero que ustedes hoy aprendan algo que espero que no se les vaya a olvidar nunca más, porque normalmente la argumentación que ellos dan para decir que el bautismo de los niños no debería aplicarse porque ese bautismo no es válido, es que dicen: hay que esperar lo que hacía Juan el Bautista, que salía a predicar, se venía del desierto a las ciudades a predicar, y entonces llamaba a toda la gente a la conversión, y todos los que querían convertirse se bautizaban. Entonces decían, si hay un niño que no necesita todavía, que no tiene nada que arrepentirse, nada que convertirse, ¿por qué se le va a bautizar? La razón es muy sencilla y es una de las primeras cosas que yo quiero que ustedes aprendan hoy para siempre. El bautismo de Juan no es exactamente el mismo bautismo cristiano. El bautismo que nosotros hacemos en la iglesia no es igual al bautismo de Juan Bautista en el desierto. Porque nuestro bautismo es un bautismo trinitario. Es un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es para ser hijos de Dios y para ser miembros de la iglesia. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Era un bautismo de agua, de simple agua. El bautismo de Jesús, el que instituye Jesús, es un bautismo de espíritu. Lo que Jesús nos transmite a nosotros es el Espíritu Santo. En el bautismo de Juan el Bautista no se transmitía el Espíritu Santo. Era un bautismo simplemente de agua y era un bautismo de conversión. A ese bautismo se acercaban todas aquellas personas que reconocían que habían pecado, que querían hacer un proceso de conversión y que aceptaban a Dios en su corazón. El bautismo nuestro no es ese mismo bautismo. El bautismo nuestro es lo que nos dice a nosotros el apóstol San Pablo también, que lo que hace es ampliar un poco más la experiencia, las enseñanzas de Jesús, cuando dice
Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. El apóstol San Pablo nos recuerda a nosotros y nos dice cómo en ese bautismo nosotros somos reengendrados en Cristo, somos sepultados con Cristo en su muerte y resucitamos con Él para la vida eterna. ¿Qué es lo que significa la palabra bautismo? La palabra bautismo es una palabra griega que traduce sumergir. El bautismo es una inmersión obviamente en el agua, que busca en nosotros un efecto de renacidos en el Señor. El renacimiento, el volver a nacer. A mí me gusta por eso recordarles siempre a los papás, cuando yo bautizo a sus niños, decirles, miren, así como nosotros celebramos con tanto anhelo y con tanto entusiasmo el día de nuestro nacimiento biológico, el día de nuestro cumpleaños, qué bueno fuera que ustedes recordaran hoy y para siempre esta fecha en que sus hijos son bautizados y que ustedes mismos averiguaran la fecha cuando fueron bautizados, para que aprendieran a celebrar también el día en que ustedes renacieron en Cristo, empezaron a ser parte de la vida de la iglesia, empezaron a ser hijos de Dios por el bautismo. Nacer de nuevo es lo que nos permite a nosotros, lo que nos da a nosotros la capacidad para poder todos los días estar levantándonos desde nuestra propia miseria con la gracia de Dios, para poder decir, hemos sido revestidos de Cristo y con ese revestimiento que tenemos de Cristo podemos ponernos en pie todos los días en nuestra lucha contra el pecado. Un bautizado es fundamentalmente eso. Un bautizado es una persona que cree en el proyecto de la santidad, es una persona que cree en el proyecto de la conversión, es una persona que cree en el proyecto de la obediencia a Dios, de la santidad, de la conversión, de la obediencia a Dios. Un bautizado es una persona que cree en la vida eclesial, en la vida de comunidad. Es alguien que está plenamente convencido que en la medida en que sabe vivir como hermanos y congregarse como hermanos con los otros miembros de su comunidad, su proceso y su camino de conversión y de santidad puede ser mucho más seguro y está acompañado de otros que están con el mismo proyecto y con el mismo ideal y con el mismo objetivo suyo. ¿Saben ustedes qué es lo que sucede? Que nosotros, infortunadamente, cuando bautizamos a nuestros hijos o cuando nos bautizaron a nosotros, no nos pusieron las camisetas de hinchas del Señor. Simplemente lo que pasó fue lo que esta señora me respondió a mí cuando yo le dije que el proceso catecumenal para bautizar adultos duraba 3 años. Simplemente le mojaron la cabeza a sus hijos y de ahí no pasó más nada. Yo quiero que usted se ponga a pensar en esto. ¿Qué es en esta vida lo que a usted más le apasiona? ¿Qué es lo que usted más ama de esta vida terrena? Usted puede decir, me apasiona el fútbol, soy un apasionado del fútbol. En el caso nuestro de la costa de esa ciudad, Barranquilla, que se caracteriza por tener un carnaval famoso en el mundo, que ha sido declarado patrimonio inmaterial e intangible de la humanidad. Muchas personas de nuestra ciudad son apasionados por el carnaval, son hinchas del carnaval. Tan así que cuando sus niños están muy pequeños, le ponen la camiseta y los disfrazan para que se vayan acostumbrando y sean más adelante los encargados de mantener la tradición. De seguro en muchas oportunidades usted le ha puesto a su hijo la camiseta de su equipo de fútbol. Siendo aún de brazos, lo ha llevado al estadio. Estando muy pequeño, lo ha llevado al estadio. Es más, hasta la mascota suya, al perro suyo, al gato suyo, le ha mandado a hacer una camiseta de su equipo favorito. ¿Sabe qué se llama eso? Ponerse la camiseta de aquello que nos apasiona. Pero nosotros, cuando bautizamos a nuestros hijos, no les ponemos la camiseta para que se apasionen de Dios. Porque pareciera que ser apasionados por Dios
es ser desquiciados. Pero no hay problema ser apasionados por el fútbol, ni ser apasionados por la cerveza. Hace algunos años salió un comercial en nuestro país, la pasión por la cerveza, un apasionado por la cerveza. Miren, en esta vida uno pareciera que uno puede ser apasionado por todo. Usted puede ser apasionado por lo que sea, pero eso sí, no se le ocurre decir que es un apasionado de Dios porque dicen usted es un fanático. Y entonces, lo que hacemos es simplemente realizar un acto social, religioso, pero carente de sentido, en donde importa más el cómo se hace que el qué es lo que se hace. En el bautismo, dice el apóstol San Pablo, somos injertados en Cristo. En el bautismo nosotros morimos con Cristo. En el bautismo nosotros resucitamos con Cristo. Miren, en el bautismo está puesta en nuestra vida, en nuestra carne, la vida y la muerte, la resurrección. El bautismo es un preludio a la resurrección. El bautismo es un acto confesional, donde nosotros le decimos al Señor, creemos que tu Hijo Jesucristo murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros. En el bautismo nos hacemos miembros de la iglesia. Nos hacemos miembros de una comunidad. Esa comunidad que en muchas oportunidades cuando somos adultos la despreciamos. Y decimos, yo no necesito de nadie para creer en Dios. El bautismo nos injerta a nosotros en la iglesia. Nos hace eclesiales. El bautismo nos hace a nosotros poder decir con muchísimo orgullo, yo soy un cristiano católico. En el bautismo nos preguntan, o por lo menos le preguntan a nuestros papás, y por nuestros papás se nos da a nosotros esa fe. Se nos pregunta, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso? Y creen en Jesucristo, y creen en el Espíritu Santo, y creen en la Santa Iglesia Católica, y creen en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Los papás y los padrinos en el momento dicen que sí. Eso es una confesión de fe dada por el bautismo. Siempre confiamos, siempre creemos que cuando le preguntamos a papás y a padrinos de un bebé de brazos, si creen en Dios, si creen en Jesucristo, si creen en el Espíritu Santo, si creen en la iglesia, si creen en la resurrección de los santos, y ellos dicen que sí, nosotros confiamos como sacerdotes que ellos van a educar a sus hijos en esa fe. Miren, bautizar a nuestros hijos en la fe de los cristianos católicos y no educarlos, oiga la diferencia que voy a hacer, bautizarlos en la fe de los cristianos católicos y no educarlos en la fe de los cristianos católicos, eso es como cuando usted matricula a un hijo en el colegio, pero nunca lo envía a que reciba las clases. Es que aquí no se trata simplemente de recibir el rito por el rito. Recuerde que el bautismo es un preámbulo. El bautismo es la puerta que se nos abre. Pero de ahí en adelante hay un camino largo, muy largo por recorrer, que solamente termina el día de nuestra muerte. Porque en el bautismo nosotros somos poseedores de todo aquello que Dios nos había prometido precisamente por ser hijos suyos, herederos con Cristo de todas las promesas que Dios tiene destinado para aquellos que le aman. Sentir la alegría de nuestra condición de hijos de Dios, que fue Él el que nos hizo hijos suyos a través del bautismo. Recuerden que hace varias semanas yo en una catequesis de esta, les decía cómo nosotros no podemos presumir ser hijos de Dios si no actuamos como hijos de Dios, justamente cuando ha sido el mismo Dios quien tomó la decisión de hacernos hijos suyos por el sacramento del bautismo. En el bautismo Dios nos, voy a utilizar esta palabra, nos adopta como a sus hijos. Porque el único hijo de Dios
Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, es Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, pero no lo somos a la manera de Jesucristo. Porque Jesucristo es hijo de Dios por su naturaleza divina. Nosotros no somos hijos de Dios por nuestra naturaleza divina. Somos hijos de Dios por adopción. Eso es fácil entenderlo. Usted tiene dos hijos. Uno es biológico y el otro lo adoptó. Pero resulta que su amor por los dos es idéntico. Y está dispuesto a darle al hijo adoptado exactamente los mismos derechos que el hijo biológico. Eso pasa con nosotros en el sacramento del bautismo. Aún siendo hijos de Dios por adopción, Dios está dispuesto a darnos a nosotros en herencia todo aquello que le pertenece a su Hijo Jesús. La santidad que es de Cristo, Dios nos la da por el bautismo. La salvación que es de Cristo, Dios nos la da por el bautismo. La eternidad que es de Cristo, Dios nos la da por el bautismo. Cristo nos lo promete a nosotros por medio del sacramento del bautismo. Lo que pasa es que hay que vivir a la altura de esa condición de hijos de Dios y no tirar por la borda y no despreciar nuestra condición de haber sido bautizados. Valdría la pena que hiciéramos un ejercicio, creo yo, sencillo, sencillísimo. Y es ponernos en la tarea de averiguar cuál fue el día en que nosotros fuimos bautizados. Haga ese ejercicio y celébrelo. Dele gracias a Dios. Participe de la Eucaristía. Ese día póngase de rodillas, dígale al Señor: Señor, yo te doy gracias porque un día como hoy tú me hiciste tu hijo. Miren, ya les he dicho que esto que yo les estoy compartiendo en esta noche es simplemente un abrebocas para que nosotros logremos entender espiritualmente esto de qué se trata. Pero hablar del sacramento del bautismo demoraríamos muchísimas catequesis. Y a mí me gustaría que usted se pusiera la tarea también como de averiguar, de investigar un poco. Vean, hermanos, y déjenme decirle algo antes de terminar la catequesis de hoy. Cuando una persona ha sido bautizada por la iglesia, cuyo bautismo es válido y santificante, y un día decide renunciar a la iglesia católica y pasar a una iglesia evangélica, y en la iglesia evangélica se vuelve a hacer bautizar, ha mostrado la suprema ignorancia respecto al significado del sacramento del bautismo. Un acto de ignorancia suprema es eso, cuando uno desconoce qué fue lo que recibió y lo quiere repetir en una iglesia distinta. Cuando pasa lo contrario, cuando alguien de una iglesia protestante quiere entrar a la iglesia católica, miren, la iglesia es tan sabia, tan conocedora de esto del bautismo, que no le repite el bautismo a la persona que siendo evangélico se convierte a la iglesia católica, se convierte a Cristo en la iglesia católica, porque reconoce que ese bautismo, si fue trinitario, fue un bautismo válido. Lo único que lo pueden hacer es una confesión de fe pública, que es el recitar el credo que nosotros recitamos todos los domingos. Para que sus hijos nunca desprecien el bautismo que usted le dio, edúquelo en la fe de los cristianos católicos. Usted lo prometió, papá, usted lo prometió, madrina y padrino. Entonces haga la tarea, porque el Señor un día, miren, en los curas que hemos bautizado a sus hijos, no tenemos seguramente la posibilidad de poderles preguntar si están cumpliendo la tarea, pero Dios sí se los va a preguntar, porque ese día en que ustedes bautizaron a sus hijos, Él les preguntó: ¿ustedes están dispuestos a seguir educando a este niño en la fe para que pueda amar a Dios y al prójimo, ejemplo de Cristo? Ustedes dijeron que sí. La pregunta es: ¿lo está haciendo? ¿Usted está enseñando a sus hijos a amar a Dios, a amar la iglesia, a amar los sacramentos,
amar a la Virgen María. ¿Quieren que les diga algo? Ser bautizados es poseer identidad. Identidad. Ser bautizados nos muestra a nosotros, como en el documento, como la tarjeta de identidad, como la cédula, quiénes somos. Ser bautizados es lo que nos permite decir: yo soy hijo de Dios. En esta la Iglesia Católica, que es una, santa, católica y apostólica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche para todos. Dios les bendiga. Mañana a las 7 de la mañana nos volveremos a conectar para la celebración de la Eucaristía. Que descansen.